Bueno, pues hoy os vamos a enseñar el Centro de Intervención de Baja Exigencia que gestiona Fundación Salud y Comunidad aquí en Valencia. ¿Si me acompañáis? Y bueno, lo primero con lo que se encuentran los usuarios del centro es con la consigna. Aquí en la consigna les atiende mi compañero Pau, que él es el monitor que se encarga de recibir a los usuarios. Yo soy monitor del CIBE y yo me encargo un poco en lo que es toda la recepción de los usuarios cuando entran al centro, ¿de acuerdo? Yo me encargo un poco de recoger tanto las entradas de los usuarios como las salidas, de registrar la hora de entrada y la hora de salida. Tengo que registrar también pues, todos los servicios que van a utilizar del centro. Servicios que pueden ser desde higiene personal, tanto como duchas, cepillado de dientes. Luego, por otra parte, un servicio importante del que me encargo es todo el tema del PIG, que es el programa de intercambio de jeringuillas, ¿de acuerdo? Nos encargamos un poco pues, de suministrar todo el material, tanto inyectable como de otro tipo que necesitan, como podría ser pues, desde jeringuillas, cazoletas, cítricos, aguas y material derivado, como también tubos o plata, ¿de acuerdo? También nosotros, también ahí en recepción, pues se recoge el material usado y desechable que tienen ellos y lo echamos en unos contenedores especiales que tenemos para su recogida. La labor de la consigna pues, es muy importante porque aquí pues, se controla el acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues cada usuario, los usuarios que ya están habituados a venir, tienen un carnet del centro en el que está su fotografía y su número de historia, aparte de su nombre y tal, para comprobar que la gente que entre pues, es la que debe de entrar, ¿no? Entonces, bueno, aquí en consigna, una de las funciones más importantes de este servicio es el hecho de que los usuarios pues, muchas veces son personas que viven en la calle y no disponen de un lugar para poder dejar sus pertenencias, sus cosas más básicas, pues, por ejemplo la ropa o pues, otro tipo de cosas, documentación. Y entonces pues, bueno, se les ofrece la posibilidad de en una caja poder depositar sus cosas y poderlas tener en un lugar seguro. Entonces ellos, cuando vienen aquí, le demandan a mi compañero Pau su caja, ¿no? Porque cada una pues eso va con su numerito para que no haya ningún problema de que pues, alguien pueda coger algo que no sea suyo. Es un trabajo en el que creamos unos vínculos que se puede lograr ver a la persona como tal, no únicamente pues, sus problemas de adicción o lo único que se ve superficialmente de la persona, que todo estaría relacionado pues, con sus problemas de adicción. También otra de las prácticas bastante extendidas es el consumo de la sustancia de forma inhalada, fumada, sobre todo la cocaína base, el crack. Entonces se facilitan porciones de papel de aluminio, es un papel de aluminio un poquito más gordito de lo normal, para poder pues eso, realizar este tipo de consumo en unas condiciones más higiénicas. Y también, pues, por ejemplo, tenemos los tubos para a la hora de realizar las pipas, para fumar base, para fumar crack. Hay estos que son rígidos y estos otros que son más flexibles. Y esto la verdad es que es muy importante porque sí que la gente está muy concienciada en el uso en no compartir material de inyección, no compartir jeringuillas, incluso en el tema del preservativo, pero no en el hecho de no compartir tubo, porque muchos comparten el tubo y se pueden contagiar enfermedades pues, como la tuberculosis, herpes y pues eso, gripe, ¿de acuerdo? Entonces esto no están tan concienciados y se intenta mucho pues que utilicen cada vez uno, ¿no? Que no lo compartan. También en el contenedor depositan las jeringuillas ya utilizadas. Es muy importante porque la reducción de daños no solo se basa en que el consumo, en reducir los daños para la persona que consume, sino también para el entorno, para la comunidad. Entonces el hecho de recoger las jeringuillas ya utilizadas hace pues, que no estén danzando por la calle y no puedan producir un problema para el resto de personas. Entonces, bueno, a grandes rasgos, pues esto es lo que se puede realizar aquí en la consigna. También pues, se les puede facilitar una toalla en caso de que necesiten ducharse, pues cuchillas de afeitar, material que puedan necesitar durante su estancia en el centro. Aquí tenemos el despacho de los trabajadores sociales. Normalmente, la primera vez que acude una persona al centro, se les hace aquí la acogida. Nosotras solemos encargarnos de lo que es la primera acogida cuando una persona entra a este centro. Y lo que hacemos es determinar si cumple el perfil o no para acceder aquí. Bueno, el perfil es muy sencillo. Persona que sea consumidora de drogas mayor de 18 años. En la primera entrevista, lo que solemos hacer, aparte de recoger unos datos básicos de la persona, pues lo que es el nombre, fecha de nacimiento, bueno, entre otras cosas es determinar también la situación social en la que se encuentra.
Entonces, a partir de ahí también establecemos un poco el plan de trabajo con esa persona, siempre respetando sus ritmos. Entre otras cosas, también se le explica el funcionamiento del centro, pues todos los servicios que se presta, ya sea sanitarios, sociales, psicológicos, y desde aquí pues se les deriva a los otros compañeros, a la psicóloga y al sanitario, que pasa entrevista con ellos y un poco pues digamos que hacemos un poco la idea de la situación en la que se encuentra la persona. Y a partir de ahí pues establecemos eso, qué objetivos trabajar. Y desde aquí sí que hacemos un programa que lo llamamos de accesibilidad, que es ponerlos en situación. Bueno, sí, bueno, el objetivo que tiene el programa de accesibilidad es ponerlos o prepararlos para que utilicen la red de recursos normalizada que hay. Entonces lo que hacemos es todo el tema de documentación básica, miramos el tema del empadronamiento, tarjeta sanitaria y luego pues ya vamos viendo, según los objetivos que nos marquemos, que ir haciendo con ellos y que nos marquemos con ellos, claro. También para poder hacer todo este programa de accesibilidad también un poco hacemos lo que llamamos el programa de acompañamiento, que la verdad es que es un programa que nos está dando muy buen resultado y al principio, hace ya varios años, detectamos que había gente de la que hacíamos derivaciones pero no llegaban al sitio pues, por diferentes circunstancias, ¿no? A nivel pues, de tema de horarios, tema de no saber llegar y demás. Entonces nos decidimos a realizar este programa y sencillamente lo que hacemos es quedar con la persona, acercarle el recurso, hacemos una vía de entrada, puesto que nosotros contactamos con el profesional con el que tiene que hablar y eso pues a veces allana un poco el camino a la hora de... Y sí que nos está facilitando el que la gente esté llegando a los recursos y esté iniciando pues, los trámites. De hecho son las propias personas las que pues, solicitan que se les acompañe a determinados sitios, porque pues, para ellos es mucho más fácil. También dentro de las prestaciones que se dan, también hacemos el tema, todo lo relativo a necesidades sociales básicas, ¿no? Un poco tema de ropero, manejamos un ropero que es ropa de segunda mano que nos están dando, la ponemos en disposición y se reparte. También es un tema de lo que es alimentación básica, que es una de las prestaciones sociales, que es lo que se está llevando más o menos a cabo. Y también hacemos algo tema de inserción social, laboral. Sí. Es un poco... Intentamos que al menos estén inscritos en el SERVEF, en este caso, porque aparte de estar en circuitos, a la hora de también solicitar alguna prestación es necesario llevar un tiempo inscrito en el SERVEF. Y la verdad es que bien, les ayudamos a hacer el currículum y algunas otras técnicas de búsqueda de empleo. Y está funcionando también. Es otro servicio que lo estamos llevando. También hacemos un poco... Si están de acuerdo y ellos quieren, el tema del contacto con familiares, puesto que hay gente que a lo mejor lleva muchos años sin ponerse en contacto con padre, madre, hermano. Entonces, desde aquí se les ofrece la posibilidad de iniciar esos primeros contactos vía teléfono. Hemos llegado incluso a hacer alguna reunión familiar aquí pues, de personas que llevaban 10 años sin mantenerse en contacto. Entonces, algo muy importante que tenemos también es el poder disponer de una enfermería. Tanto el enfermero como el médico pues atienden a los usuarios que así lo necesitan. Bueno, principalmente de lo que se trata en este centro es sobre todo de minimizar sobre todo los riesgos que tiene esta población con respecto al tema sanitario. Diríamos que es un programa basado sobre todo en la reducción de daños. Reducción de daños que normalmente este tipo de pacientes no accede a la red sanitaria normal y que, bueno, las necesidades básicas no las tienen cubiertas. Entre las cosas que realizamos aquí más importantes, sobre todo se trata de la detección precoz de VIH y hepatitis C. Es un tema muy importante, se realiza con pruebas rápidas que duran aproximadamente 10 minutos, 15 minutos el resultado y sobre todo en aquellos casos que son positivos los derivamos a la red normalizada sanitaria por si tuvieran que precisar de algún tratamiento. Es muy importante la detección precoz y sobre todo el tratamiento precoz de estos pacientes. ¿Qué más cosas realizamos? Sobre todo atención a sobredosis. Disponemos de un equipo básico, pero que no por ser básico deja de cumplir su función. Y bueno, tenemos lo imprescindible para atender cualquier situación, por muy grave que sea. Más cosas que hacemos, tenemos atención a la mujer con programas de progesterona, siempre y cuando se realicen anualmente
una revisión por parte del ginecólogo que le corresponda o por parte de planificación familiar. Tenemos programación de vacunas respecto a la vacunación de la hepatitis A, de la hepatitis B, y cuando llega la época de la gripe disponemos de vacunación antigripal. Se realiza a primeros de octubre, aproximadamente hasta marzo más o menos. Temas más importantes o también muy importantes que realizamos, pues sobre todo tutelajes. Nosotros no dispensamos metadona, pero realizamos tutelaje de metadona. Existe por parte de la Fundación, de los responsables de la Fundación, un compromiso con las UCAs y diariamente aquellas personas interesadas se toman la metadona delante de nosotros, en nuestra presencia. Ese es el compromiso que tenemos con las UCAs. Y bueno, parece que no, pero siempre se aprende algo de estos usuarios, siempre se aprende algo. Como he dicho antes, su situación sociosanitaria en muchos casos es ínfima, o sea, no llegan ni al nivel básico de atención. Entonces, bueno, pues aquí en el centro lo que hacemos es un poquito, la atención con ellos es muy fluida. Yo creo que ellos a nivel general, siempre hay algún descontento, pero a nivel general están contentos con la labor que hacemos. Y bueno, simplemente el entrar aquí, gastarles cualquier bromita o eso, a veces simplemente entran para charlar solamente, para estar 5 minutos hablando con nosotros, ya que desgraciadamente nadie les escucha por ahí. A mí me reporta muchísima satisfacción. Hay otras necesidades que normalmente no consideramos tan importantes porque nosotros las tenemos cubiertas, pero para una persona en estas condiciones pues es muy importante cubrir necesidades tan básicas como el tema de la alimentación. Entonces, si me acompañáis, accedemos al área del comedor. Entonces, bueno, desde que se abre el local, aquí veis el comedor, y entonces, bueno, pues siempre en esta mesita de aquí hay un espacio en el que los usuarios pueden ir tomando pues a demanda lo que ellos necesiten. Pueden tomar cereales, pues eso, cacao, azúcar, galletas y café con leche. Entonces, bueno, aparte del menú diario que se ofrece, disponen de esta mesa para autoabastecerse según sus necesidades. También tenemos agua, para que puedan beber agüita aquí también, y nada, y luego pues eso, tenéis sus mesas y unos tablones en los que ellos pues pueden expresar sus cosas o se les informa de cosas que pensamos que pueden ser interesantes para ellos. Luego aquí tenemos otra área que está junto al comedor, pero que está diferenciada, en la que, bueno, pues es un espacio un poquito pues para descansar. También pues eso, disponemos de 2 ordenadores con conexión a internet, en la que los usuarios tienen derecho a estar conectados un rato. Siempre por turnos, el compañero de la consigna es el que lleva un listado para que no haya problemas. Y nada, luego también está la biblioteca, que bueno, se nutre de donaciones de libros, también hay algún juego de mesa. Y bueno, es un espacio para que ellos pues puedan llevarse un libro y luego lo devuelven o leerlo aquí, si así lo deciden. Pues el programa nace como una respuesta a una necesidad que existía en la ciudad, donde en una zona concreta, en la huerta de Campanar, se concentraba un número muy importante de consumidores de drogas y de tráfico y consumo. Esto es nos ponemos en marcha en el año 2002, después de haber hecho unos estudios anteriores, y allí estamos prácticamente trabajando día y noche todos los días ininterrumpidamente hasta el año 2008, en el que, después de una acción policial muy importante que se desarrolló, se acabó este foco y el tráfico y los usuarios a los que atendíamos se disgregaron por la ciudad y el área metropolitana de Valencia y alguna población más alejada. Desde el año 2008 hasta el 2011 entendemos que cambia la intervención nuestra y lo que prestábamos antes como unidades móviles debíamos de dotarnos de un recurso fijo donde mejor atender las necesidades que se estaban planteando. Y en el 2011, a través de una subvención que nos concede la Consellería de Sanidad, pues inician obras en este espacio actual y en 2011 iniciamos el trabajo hasta este momento, en este local que ahora combinamos las dos partes. Estamos haciendo por una parte atención como unidad móvil
algunos barrios de la ciudad y en este centro. Estamos atendiendo a usuarios fundamentalmente de cocaína base crack, heroína, y también últimamente nos están apareciendo también usuarios de alcohol, algunos alcohólicos que mezclan con benzodiazepinas, con algún otro tipo de sustancia. Por la general suelen ser casi todos policonsumidores, consumen bastantes sustancias y son personas con una larga trayectoria de consumo. La edad media que tenemos es de 42 años, mayoritariamente son varones, un 75% aproximadamente son varones y un 25% son mujeres. Y bueno, de usuarios extranjeros tenemos un 24% de los que vimos el año pasado. Estos están datos del año 2013, son extranjeros. Algunos de ellos no tienen documentación, muchos de ellos no tienen familia aquí, algunos emigraron hacia España en su momento, hace muchos años, y aquí se engancharon a las drogas y bueno, pues a raíz de ahí se establece toda una... Otros ya eran consumidores antes de llegar. La gente, los usuarios de drogas son ante todo personas, como pueda ser cualquier persona que esté en el mundo, y entonces te aportan todo lo que te pueda aportar la relación con personas. Y en este caso muchas veces son personas que padecen mucho y están muy solas, con lo cual la forma de cuando les prestas ayuda, cuando te ofreces, cuando te abres hacia ellos, pues muchas veces te devuelven mucho, te dan mucho más de lo que quizás esperas. Bueno, pues esto es la cocina del CIBE de Valencia. Entonces, si me acompañáis, podréis ver, bueno, aquí es donde preparamos el menú diario. Todos los días se ofrece un menú a los usuarios de 2 platos, un postre y su pan. Entonces, bueno, se prepara aquí diariamente, se encarga Herminia, que es la compañera que se encarga del tema de la cocina. Hay que tener en cuenta que para muchas personas es el único plato al día que van a comer, ¿no? Eso acompañado del autoservicio que tenemos ahí de café con leche, cereales y demás. Entonces, bueno, es un menú contundente porque para muchas personas es el plato único del día. Entonces, bueno, se elabora un menú semanal en el que se intenta que sea equilibrado y poder contar con los alimentos que tenemos, de los que disponemos del banco de alimentos. Bueno, en la medida de lo posible se intenta variar y se intenta hacer pues un menú equilibrado y que sea contundente para los usuarios. Entonces, bueno, una vez se preparan los menús, Fátima, que es la compañera, la monitora que se encarga del tema después de la cocina, cuando acaba Herminia, monta las bandejas para los usuarios, en las que les pone todo lo que se utiliza es desechable, los platos, los cubiertos, los vasos y demás, y les sirve una bandeja. Los usuarios, una vez se ha abierto la cocina, llaman aquí a esta ventanita que da al comedor del CIBE, y entonces, bueno, pues se les abre y se les entrega su bandeja de comida. También en la cocina preparamos diariamente los bocadillos que se llevan en la unidad móvil. La unidad móvil es más complicado el tema de llevar comidas, entonces se preparan bocadillos. Cada día de la semana pues se va variando de contenido y bueno, pues los preparan aquí y se los llevan también a la unidad móvil. Trabajo hace muchos años en la Fundación Salud y Comunidad y ahora estoy en el CIBE. Antes salíamos a la calle, pero ahora estoy aquí, y una de mis funciones es esto que veis que estoy haciendo, que es el servicio de lavandería. Aparte de lavar las toallas que usan para su ducha, nuestras sabanillas de camilla, se lava la ropa de los usuarios que tienen derecho o pueden poner una lavadora a la semana. Hay un registro para que esté claro que la ropa no se mezcle. Hay un registro donde se ponen las prendas que nos entregan, firma el usuario y el día de la entrega vuelve a firmar con que todas las prendas que nos dio se le han devuelto. Bueno, para nosotros pensamos que el servicio de lavandería es importante, es darle un aspecto limpio a la persona, siempre digno, como no, y bueno, aparte del aseo personal, la ropa limpia y el aspecto hacen mucho, y dentro de lo poco que tienen, pues eso, es devolverle un poco de dignidad dentro de la limpieza.
Cada vez se pone solo una lavadora por usuario, nunca mezclamos la ropa. Para nosotros es importante que no se mezclen las ropas porque dada la higiene y a la salubridad, es mejor que cada lavadora sea para un usuario. Las bolsas van numeradas con el número de usuario y en cada bolsa se nos entrega la ropa sucia y en la misma bolsa se les entrega a ellos la ropa limpia. Bueno, pues yo me llamo Juan Pedro, soy educador aquí en el centro de Fundación Salud y Comunidad y en este momento, bueno, casi desde el principio estoy trabajando con las unidades móviles. Las unidades móviles, como veis, pues tenemos esta y otra furgoneta de apoyo, que es más pequeña, y con esta furgoneta lo que solemos hacer es atender en varios puntos dentro de la ciudad de Valencia. Esta parte de aquí delante, de la caravana, es una parte que está destinada a lo que es el programa PIZ, al intercambio de jeringuillas. Bueno, se intercambia jeringuillas y proveer a los usuarios de material necesario para el consumo. Material siempre limpio, claro. También es una parte que se ha utilizado y se utiliza a veces para lo que es la atención social. Está un poco diseñada de tal manera que, bueno, pues eso, aquí se puede atender a la gente, aunque realmente en la calle atendemos más que aquí dentro, se suele atender fuera, a pie de calle. Pero bueno, en ocasiones también se ha subido a la gente aquí cuando son temas que a lo mejor son un poco más delicados o la persona prefiere estar en un ambiente un poco más íntimo, digamos, ¿no? Más confidencial. Bien, esta parte de aquí detrás en principio se diseñó como parte de atención sanitaria. Como veis, pues tiene una camilla, bueno, todos estos armarios estaban hechos para tener y contener todo lo que era el material de atención sanitaria. Las peculiaridades de atender, las diferencias o peculiaridades que tiene la atención en la calle, la atención en el centro, es que, bueno, en la calle, digamos, pues aparte de estar expuestos a los elementos y a todo lo que pueda pasar en las calles, ¿vale? Es una intervención de un tipo más rápido, sobre todo lo que es la intervención social, por las peculiaridades que tiene y porque vamos también pasando de punto a punto. Pues es una atención un poco, tiene una atención un poco más rápida que lo que se puede dar en el centro, tienes menos tiempo. Pero sí que es interesante en el sentido de que, bueno, la unidad móvil lo que nos permite, sobre todo, es a veces una primera toma de contacto con el usuario. Hay usuarios, de hecho los usuarios es muy raro que lleguen directamente al centro, ¿vale? Normalmente pasan por las unidades móviles primero. Los conoces en la calle, contactas con ellos, les explicas un poco, hay un tiempo que los atiendes en la calle y en un momento dado, pues si se ve la necesidad y queda el perfil, pues bueno, pues en un momento dado se puede hacer la derivación al centro. Ha llegado funcionando, esto es un tema que se mantiene desde 2002 hasta ahora, o sea, estamos hablando de 12 años, que cumplieron ahora en marzo, que llevamos con este tema, y de momento pues lo que se hace a veces, lo que estamos intentando siempre es intentar mejorarlo y complementarlo con otras cosas, pero no nos hemos planteado nunca dejarlo. Y bueno, en esta zona, en este pasillo, bueno, lo que nos encontramos es con los aseos. Se dispone de un aseo de caballeros y de un aseo de señoras. Entonces, bueno, pues eso la verdad que es algo fundamental, ¿no? El hecho de poder disponer de un lugar en condiciones aseado, limpio y un lugar en el que puedes tener tu propia intimidad para poderte asear es fundamental, porque para una persona el hecho de vivir en la calle implica no tener un sitio para poder asearse y muchas veces su imagen les condiciona a la hora de asistir al médico, a un juicio, a cualquier cita que puedan tener. Y el hecho de ir aseado pues ayuda a sentirse mejor. Y entonces pues bueno, aquí disponen de ducha, pueden usarla diariamente, disponen del baño y tienen también aquí las pilas y siempre un contenedor de residuos por si, pues eso, para la hora de afeitarse, ¿verdad? Poder desechar ahí residuos que luego los gestiona una empresa que se encarga de estas cosas, al igual que las jeringuillas que también entregan ahí en la consigna cuando hacen el intercambio. Y después, algo pues fundamental es la asistencia psicológica. Aquí tenemos pues un despacho en el que encarna, que es la psicóloga, pues atiende a los usuarios de una manera muy íntima, como podéis ver, pese a ser un despacho acristalado, está todo con marquesinas para que disponga de una intimidad el usuario a la hora de manifestar sus sentimientos, porque aquí se habla de cosas pues muy serias, ¿no? Pues las funciones del psicólogo en un centro de baja exigencia para personas drogodependientes son diversas. Iría desde lo que sería la evaluación inicial o el psicodiagnóstico a
las intervenciones puntuales en situaciones de crisis, pues crisis de alteraciones psiquiátricas, pues crisis de ansiedad, intentos de autolíticos, peleas, o sea, mediación en peleas. Gran parte de la población atendida, yo diría que más de un 80%, presenta, además de la patología adictiva, otra patología psiquiátrica. Y casi el 98% gran desestructuración familiar y problemática severa durante la infancia. Entonces, eso hace pues que recojamos a personas con grandes dificultades en lo que supondría llevar su vida diaria y normalizada. Es un perfil de gran exclusión, de personas pues enfermas mentales, además adictas y sin experiencia de lo que sería una vida normal, como entendemos todos los ciudadanos. En su trayectoria de vida han sido rechazados en múltiples ocasiones, pues si contamos que han sido rechazados de su familia de origen, que es el soporte vital, emocional, básico de cualquier persona, a partir de ahí pues vamos encontrándonos más exclusión. O sea, no hay acceso al mercado laboral, tampoco son bien tratados en los recursos asistenciales, pues porque no son usuarios cómodos, son personas complejas de tratar y de manejar, sin hábitos básicos adquiridos, de saber estar, de comportarse. Entonces supone una complejidad importante. Cuando tú a estas personas las tratas con respeto, con educación y como hay veces que no los han tratado en la vida, ellos suelen responder, porque sí que es cierto que todas las personas solemos actuar conforme se espera de nosotros. Porque una de las cosas que marca mucho a un drogodependiente es el tema de la soledad, muchas veces, ¿no? Y el tema de tener a alguien con quien hablar ayuda bastante. Y luego, por último, tenemos esta sala, que es la sala en la que los usuarios pues descansan, ¿no? Porque hay, pues eso, hay unos asientos de relax que se pueden reclinar y tienen una televisión en la que, pues eso, enterarse de las noticias, ver alguna película y sobre todo descansar. Hay gente que al vivir en la calle y no disponer de una vivienda, pues no duermen tranquilos, porque pues eso, siempre están con miedo, ¿no? De que les puedan robar, les pueda pasar algo, y aquí pues pueden descansar. Más o menos esas son las instalaciones que los usuarios de nuestro CIBE, de nuestro Centro de Intervención de Baja Exigencia, disponen diariamente. Vengo de Portugal para acá hace 10 años, por ahí. Me meto en un acampamento donde se vendía el producto y me enteré de que había una caravana que se acercaba ahí a apoyar a la gente que estaba en la calle con utensilios para consumos, con algo de alimentación. Y claro, y con el paso del tiempo, o sea que esa zona se ha terminado, este acampamento. Esta gente ha conseguido este local que lleva 5 o 6 años por ahí. Y esto pues ha sido como encontrar una nueva casa y una nueva familia, digamos. Y a raíz de ahí pues todo problema, toda dificultad se resuelve en el sitio. Aquí venimos, encontramos pues todo lo que nos hace falta, desde alimentación a vestuario, a ropa, a asistencia médica, a asistencia personal en lo que tiene que ver con documentación personal. Por ejemplo, a mí me ha sido muy complicado porque llevaba 12 años sin DNI y no tenía ningún documento comprobativo que era y que no era, y ellos pues con los conocimientos y con las capacidades que tienen han conseguido que yo tuviese el DNI.
lo tengo. Bueno, me llamo Jordi, tengo 38 años, llevo siendo drogodependiente 25 años, de los cuales he pasado 16 en prisión. Soy de Barcelona, hace 7 años que vine aquí a Valencia. Para uno de los objetivos era conseguir la aguja, cosa que en el barrio en el cual yo soy, que soy de Raval, que hay una asociación, que hay narcosalas y tal, me era muy difícil conseguir dejar la aguja. Entonces decidí venir ahora aquí a Valencia, ya que tengo familia, con mi expareja, la madre de mi hijo. ¿Qué me sirve del centro? Que desde que estoy aquí he tenido temporadas buenas y temporadas malas, ¿vale? Lo cual actualmente estoy en la calle. Estoy en problema de metadona y el venir aquí pues me cubre varias cosas básicas que no las tengo. Primero porque cobro 164 euros de pensión y no tengo ni para la habitación. Para decirte, es triste, pero te lo digo, que prefiero dormir en la calle y cada mes tener 164 metálico, porque con eso no, pues bueno, me puedo comprarme por ejemplo el cepillo, la crema de dientes, las cosas de aseo, un poquito, porque ahora estoy en un proceso de que, bueno, llevo 7 meses sin problemas de metadona, ahora estoy de bajada de metadona y estoy bastante bien. Por lo cual, antes igual vivía que no bebo, pero antes me lo gastaba, yo sé, en la cerveza, en fumar coca, que yo soy más heroinómano que cocainómano, ¿vale? Aunque haya sido cocainómano también, tiene las 3 fases. Pero he sido más duradero en la heroína, que ha sido realmente mi problema desde que empecé con 14 años. Lo cual que me viene por aquí me viene bien en todo. Primero porque me ducho, hago el uso de ducha, hago el uso de la comida, hago el uso a nivel social, de servicios sociales, a nivel de cosas que yo desconozco, ellos me acompañan a sitios que yo desconozco, ya que no soy de aquí y tampoco sé todos los medios de aquí. Por ejemplo, yo cuando yo era drogodependiente, yo, por ejemplo, me pinchaba heroína y cocaína junto, o heroína o cocaína. Es que ahora se pinchan metadona, se pinchan cualquier historia. ¿Sabes? Por eso te digo que ahora viene otra nueva hora, otra nueva... Y hay prevención sobre cosas que ni yo, cuando era niño, no lo sabía, ¿sabes? Porque yo cuando entro en prisión, entro con 18, yo fumaba heroína. Y yo no tenía ni idea que por compartir una jeringuilla entre 4 podía pillar el VIH o la hepatitis C. Luego, una vez que sí que lo sé, que soy contagiado de VIH-C, sé que cuando ya me engancho, los 2 años y medio que estoy en proceso de pincharme, no comparto jeringuillas, lo cual me sirvió de algo, entre comillas, el aviso que, bueno, el aviso no, el haberme contagiado por no haber información la cual antes no había, cada día. Porque a mí con el trato que me están dando aquí, desde que yo he venido aquí, pues bastante bien. Han habido temporadas duras mías, ¿sabes? Como también de compañeros que vienen aquí y todo, pero bastante bien. No podemos decir que pasen a tener, después de una intervención, pasen a tener una vida normal, como así la entenderíamos, pero a partir de lo que ha sido su experiencia y su trayectoria vital, sí que normalizan muchas de sus actividades diarias.